8:41 de la tarde se da inicio a la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización en el proceso de Perfotec SAS. Esta audiencia fue convocada mediante auto de 17 de octubre de 2016, recibió el superintendente delegado para procedimientos de insolvencia. En este momento delego expresamente a la doctora Graciela Saldarriaga, nómina coordinadora del grupo de reorganización, la competencia para llevar a cabo esta diligencia y resolver lo que corresponda. Buenas tardes. Bueno, entonces le voy a conceder la palabra al representante legal de la sociedad en concurso con el fin de que se me identifique si tiene apoderado, a su apoderado, y luego el promotor para que haga lo mismo. Entonces los escucho. Primero, representante legal de la sociedad en concurso. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Bengunea, representante legal de la sociedad Perfotec. Nuestro apoderado es el doctor Juan Carlos Urazán. Buenas tardes al despacho, a los ponentes de los presentes. Mi nombre es Juan Carlos Urazán Araméndez y obraré en esta audiencia en condición de apoderado de la sociedad Perfotec. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Maya Jiménez y actúo como promotor en el proceso de reorganización. Entonces, de esta audiencia se levantará una acta que irá acompañada de la lista de asistencia y del CD que contiene el desarrollo de la audiencia. De igual forma, esta audiencia tiene por objeto la confirmación del acuerdo de reorganización de la sociedad aquí en concurso, y la audiencia se va a hacer con enlace con la regional de Medellín. Entonces le pido por favor a la regional de Medellín que una vez que acabemos la audiencia me remita al correo electrónico la lista de asistencia con el fin de que pueda ser incorporada en forma provisional la copia y luego para anexar la definitiva. En el acta solamente se va a transcribir la parte resolutiva de las providencias que se emitan. Antes de entrar a lo que es materia en sí de lo que se convocó en esta audiencia, vamos a tomar en consideración algunos hechos que estaban pendientes de ser resueltos y que se van a hacer en este momento. Entonces, como antecedentes vamos a resolver un asunto que hace referencia al secuestro de unos bienes. Como antecedentes tenemos que con el auto 400-015-89 del 3 de febrero del 2016, la Superintendencia de Sociedades solicitó la secuestro de los bienes objeto de medidas cautelares ordenadas dentro del proceso ejecutivo 2014-00303 instaurado por Lovistrans SAS e incorporado con el auto 430-0080-59 del 5 de junio del 2015, la entrega real y material de los bienes al representante legal de la concursada en el lugar en donde se practicó la diligencia o en su defecto donde indicara la auxiliar de la justicia. Por auto 430-012-322 del 17 de agosto del 2016 se fijó como honorario, definitivo al secuestre el equivalente a un salario mínimo legal vigente y a cargo del concursado. En el auto de mención se advirtió que las funciones disciplinarias del juez del concurso estaban limitadas a lo dispuesto en el régimen concursal y cualquier acción en contra del secuestre debería atenderse de conformidad con el artículo 50 de la ley del Código General del Proceso. Asimismo, en el auto 400-015-439 del 10 de octubre del 2016, este despacho desestimó la solicitud del representante legal de la deudora respecto a uno de los bienes que se encontraba en poder del auxiliar de la justicia y le designó a un perito con el fin de suministrar la información fundada del bien objeto del secuestro preventivo, pues dicho bien
es de propiedad de Leasing Bancolombia S.A. y no es competencia de la entidad, pronunciarse con respecto a este punto. En Memorial 2016-01-5392-11 del 2 de noviembre del 2016, la secuestre solicitó a la Superintendencia de Sociedades que ordenara al representante legal de la concursada recibir los bienes. Previa a la entrega debería cancelar las sumas adeudadas del parqueadero y que le aclarara el despacho porque no quería recibir los bienes. De igual forma solicitó se le reconocieran los honorarios de la gestión que había recibido conforme a la rendición de cuentas. Consideraciones del despacho. En primer lugar, este despacho requerirá al representante legal para que reciba los bienes objeto de secuestro y en caso de no estar de acuerdo y en el caso de no estar de acuerdo en recibirlos, deberá ejercer las acciones correspondientes, es ante la autoridad competente, esto es, la justicia ordinaria. Ahora bien, en relación con las sumas adeudadas por concepto de bodegaje de los bienes en el parqueadero Pedraza, el despacho precisa que son objeto de la reorganización aquellas sumas causadas hasta el día 16 de marzo del 2015, fecha de admisión al proceso de reorganización, y las causadas con posterioridad a dicha fecha, son gastos de administración de conformidad con el artículo 71 de la Ley 1116 del 2006, de pago preferente, y ante los incumplimientos podrá dicho acreedor hacer o iniciar las acciones judiciales correspondientes de cobro. Por lo anterior, los representantes del parqueadero no podrán retener los bienes que se encuentran bajo su custodia por el no pago de las obligaciones causadas hasta la admisión de la deudora a la reorganización, toda vez que las mismas deberán estarse a lo dispuesto en el proceso, y en el caso de no haberse incluido en los proyectos adeudados deberá estarse a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1116 del 2006. Además, se advierte a la secuestre que los honorarios fijados por este despacho ascienden a la suma de un salario mínimo mensual vigente, como se estableció en el auto 430-012-322 del día 17 de agosto del 2016, y estos se encuentran como gastos de administración que deberán sufragarse por la concursada. En mérito del expuesto, la coordinadora del grupo de reorganización resuelve: primero, requerir al representante legal para que reciba los bienes secuestrados y, en caso de no estar de acuerdo con su estado, ejercer las acciones legales correspondientes. Segundo, requerir a la secuestre para que, una vez entregue los bienes al concursado, remita con destino a este despacho al proceso el acta correspondiente de entrega. Tercero, advertir a la secuestre y al representante legal del parqueadero en mención que no podrá retener los bienes que se encuentran en su poder por el hecho de tener deudas causadas antes del inicio del proceso de reorganización. Cuarto, requerir a la concursada para que cumpla con los pagos a favor de la secuestre, los mismos que deberán estar atentos de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 1116 del 2006 por ser gastos de administración. La presente providencia se notifica por estrados. Gracias a Silvia Molina, coordinadora del grupo de reorganización. Muchas gracias. Quiero aclarar que no se trata de un recurso, sino como exponerle al despacho por tener relación con una de las decisiones que acaba de adoptar, informar que en efecto la sociedad que hoy represento ya ha iniciado acciones en contra de la secuestre y adicionalmente ya contrató a un perito para que se pronuncie en relación con el estado en que va a ser entregado el bien. De esto, por supuesto, mantendremos informado a la Superintendencia de Sociedades. Gracias.
Bueno, ahora vamos a entrar a tomar en consideración otro punto que hace referencia al patrimonio autónomo fideicomiso FG 342 y que estaba también pendiente de ser atendido. Mediante el auto 400, como antecedentes tenemos que mediante el auto 400-04-3351 del 17 de marzo del 2016 se dio inicio al proceso de reorganización. En el memorial 2016-01-45-1631 del día 7 de septiembre del 2016, el apoderado de la concursada solicitó que se le ordene a la sociedad Mineros S.A. que deposite el fideicomiso FG 342 los dineros que adeuda a su favor y representados en las facturas. Asimismo, que se ordene a la acción fiduciaria que los recursos se sean entregados para seguir con las operaciones de la sociedad y se abstenga de pagar créditos vinculados en calidad de beneficiarios. Con el auto 400-015-439 del 10 de octubre del presente año, este despacho solicitó a la concursada que remitiera el contrato de fiducia, pues no existían elementos de juicio para ordenar la entrega de los referidos recursos. Mediante memorial 2016-01-5108-55, el 14 de octubre de 2016, Acción Fiduciaria S.A. remitió el contrato respectivo coadyuvando la solicitud por la concursada para que se ordene a Mineros S.A. que deposite los dineros adeudados, pues los derechos económicos a favor de este último habían sido cedidos a Perfotec SAS. Consideraciones del despacho. Revisado el contrato celebrado entre las partes, se tiene que la sociedad en calidad de fideicomitente celebró el día 22 de julio del 2014 un contrato de fideicomiso mercantil irrevocable de administración y fuente de pagos con Acción Fiduciaria S.A. que Perfotec SAS, en desarrollo de su objeto social, tiene suscrito un contrato de obra con Mineros S.A. La concursada, al tener varias obligaciones dinerarias, constituyó el patrimonio autónomo para atender el cumplimiento de estas, cediendo los derechos económicos correspondientes al contrato con Mineros S.A. y que el beneficiario o cesionario del fideicomiso. Ahora bien, este contrato presenta las siguientes características: fiducia FG 342, fideicomiso fuente de pago Perfotec; fideicomitente Perfotec SAS; fiducia Acción Fiduciaria S.A., beneficiario Mineros S.A.; bienes fideicomisados, derechos económicos representados en el contrato de obra suscrito con Mineros S.A. para la construcción de pozos para la perforación diamantina con recuperación de núcleos en el proyecto Mina La y otros contratos de obra con otras empresas. Objeto de fiducia: tiene como finalidad instrumentar los recursos en los que se materializan los contratos y derechos económicos cedidos para que reciban la fiducia y los administre con la finalidad de servir de fuente de pago de las obligaciones contractuales que el fideicomitente adquiera con el beneficiario de la fuente de pago. Fecha de celebración del contrato: 22 de julio del 2014. El despacho concluye que de permitirse a la fiduciaria la continuación de los pagos a la beneficiarios, se rompería la igualdad que debe de primar entre todos los acreedores, pues se les estaría pagando las acreencias que hacen parte del pasivo reorganizable del deudor. En otros términos, se estaría violando el artículo 17 de la Ley 1116 del 2006. Por ese motivo, el despacho accederá a la petición elevada por la sociedad deudora y ordenará a Acción Fiduciaria S.A. que se abstenga de continuar pagando los créditos en cabeza de los beneficiarios de FG 432 fideicomiso fuente de pago Perfotec. Ahora bien, la fiduciaria, con la colaboración de la sociedad concursada, deberá determinar las fechas
de causación de las obligaciones a cargo del fideicomitente frente a los beneficiarios del fideicomiso. En efecto, la orden de abstención de pago que se le impartirá a la fiduciaria se refiere solamente a las obligaciones que hayan sido causadas con anterioridad a la fecha de admisión de la sociedad al proceso de reorganización, esto es, el 16 de marzo del 2015. Lo anterior porque la arquitectura del proceso concursal, en particular, según lo dispone el artículo 71 de la Ley 1116 del 2006, fue concebida tomando en consideración que las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización tienen la calidad de gastos de administración y deben de ser atendidas en la medida en que se vayan causando. El pago de los gastos de administración se convierte así en testimonio de la viabilidad de la empresa en concurso. En ese orden de ideas, los recursos que se encuentran actualmente en el patrimonio autónomo deben, en beneficio de Mineros S.A., deberán de entregarse a la sociedad concursada. Estos dineros deberán ser utilizados por la concursada a efectos de normalizar sus gastos operacionales, pero la fiduciaria deberá disponer de los recursos necesarios que ya se encuentren en el patrimonio autónomo o que vayan a ingresar para el pagar al beneficiario del fideicomiso que tenga a su favor acreencias causadas con posterioridad a la fecha del 16 de marzo del año 2015. Finalmente, este despacho ordenará a Mineros S.A. que se someta al régimen concursal en cuanto a las obligaciones que tenga a su favor y que sean causadas antes de la reorganización. El mérito del expuesto, la coordinadora del grupo de reorganización resuelve: primero, ordenar a la acción fiduciaria S.A. administradoras de los recursos FG 342, Fideicomiso Fuente de Pago Perfotec SAS, la entrega de los dineros que se encuentran en él. Segundo, ordenar a Acción Fiduciaria S.A. remitir un informe a este despacho sobre la entrega de los dineros correspondientes. Tercero, líbrese los correspondientes oficios. Cuarto, ordenar al promotor rendir un informe al despacho donde dentro de los 5 días siguientes al recibo de los dineros, donde se pueda establecer la entrega de los mismos y sobre el destino que los mismos tendrán debidamente soportados. Quinto, ordenar a Mineros S.A. someterse a las reglas del concurso respecto a las obligaciones a su favor y que se hayan causado al inicio del proceso de reorganización. La presente providencia se notifica por estrados. Graciela Saldarriaga Molina, coordinadora del grupo de reorganización. Ahora, vamos a tomar en consideración unos créditos que fueron presentados con posterioridad. Como antecedentes tenemos que a través del memorial 2016-01-540909 del 3 de noviembre del 2016, el Juzgado 36 Civil Municipal de Oralidad Bogotá remitió el proceso ejecutivo instaurado por el Canal Capital y con las deudas que se correspondían el día 16 de octubre del 2013 y que reposan con sus correspondientes facturas. Por auto del 12 de octubre del 2016, el juez de conocimiento rechazó la acción ejecutiva, pues la concursada adelanta un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades y se debe de atender lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1116 del 2006. Por escrito radicado 2016-01-5504-74 del día 15 de noviembre del 2016, la sociedad Azumut Cabivare Limitada presentó facturas adeudadas desde los años 2014
y solicita al despacho que sean tenidas en cuenta al interior del concurso. Consideraciones del despacho. Hay que señalar que las partes interesadas dentro del proceso tienen el deber legal de estar atentas a cada una de las diferentes actuaciones que se surten dentro del mismo, a fin de estar enterados de lo que en él sucede y ejercerán las cargas procesales pertinentes y procedentes de acuerdo con la etapa en que se encuentre el proceso. Asimismo, el despacho aclara que las etapas procesales al interior de la Ley 1116 de 2006 contemplan términos improrrogables y perentorios, y como se evidencia al interior del expediente de la concursada, los acreedores no objetaron en el momento procesal oportuno, esto es, durante el traslado de la calificación y grabación de créditos y determinación de derechos de voto, el cual se dio del día 23 al 30 de junio del 2015. Ahora, el despacho, a través del auto remitido en audiencia del 13 de mayo del 2016 y tal como consta en el acta 400-01652 del día 27 de julio del presente año, calificó, graduó y otorgó derechos de votos a los acreedores, por lo que las acreencias que no fueron incluidas en esta oportunidad deberán de estar entendidas como postergadas de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1116 del 2006. En mérito del expuesto, la coordinadora del Grupo de Reorganización resuelve: primero, agregar al expediente el escrito mencionado, desestimar la solicitud presentada y poner en conocimiento del promotor los referidos escritos. Ahora, ya entrando a lo que es en sí materia de la audiencia, yo quiero escuchar con respecto a los acreedores que estén pendientes de ser atendidos con deudas post gastos de administración fiscales. Buenas tardes para todos. Padre en representación de Colfondos, Protección, Porvenir y Colpensiones. Colfondos y Protección, la sociedad realizó la depuración de las obligaciones y a la fecha está en 0 pesos con estas dos entidades de seguridad social. Con Porvenir tiene una obligación de 4.263.370 pesos y con Colpensiones de 4.600.910 pesos. Obligaciones que impiden que hoy la sociedad continúe adelante con la confirmación del acuerdo, pero previo al inicio de la audiencia, conversando con la sociedad, se les concedió un término de 30 días para ellos terminar la depuración de esta obligación y acreditar al despacho el pago de estos valores, la depuración total de la obligación. Solicitando al despacho que tiene el acta esta obligación de la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, Gloria Amparo Ramírez Peñuela, comisionada de la Dirección de Impuestos y Obras Nacionales de ARE. A la fecha, de acuerdo con la información contenida en los aplicativos, la sociedad aparece como morosa por concepto de retenciones en la fuente de los años 2012, 2013 y 2014. No obstante, en la fecha he recibido un informe en el que se me adjunta una serie de recibos de pagos y me informa que se ha normalizado la totalidad de las obligaciones con fecha de ayer. Esta situación no es reportada todavía por los aplicativos, entonces pues yo informo que acepto esta situación con el condicionamiento de que será sujeto de verificación en los próximos días, una vez los sistemas pues tomen todos los pagos y cualquier inconformidad será informada a la superintendencia. Yo quiero tener un orden aquí y es el siguiente. De hecho, muchos de los presentes conocen como el procedimiento. Yo sí quiero darle la palabra al representante legal, que es el que está obligado al pago de ese tipo de créditos, para que manifieste si acoge o no acoge la propuesta que hizo primero que todo la abogada de Colfondos
por venir, y Colpensiones básicamente, que serían siendo los dos únicos que están bebiendo, y quiero que presente una propuesta a la DIAN en el evento en que tenga alguna diferencia por cubrir, de acuerdo con lo ya señalado por la apoderada de la DIAN, que le presente una propuesta con el fin de ir cerrando términos y oportunidades a ver si podemos pasar a la aproximación de la pregunta. Les quiero escuchar el concursado. Sí, por supuesto. Respecto a la intervención de la doctora Ortega, pues nosotros hemos hecho juiciosamente la depuración de la seguridad social y de los fondos que ella representa, y efectivamente pues haremos la depuración de estos datos que faltan, y una vez se haga esa depuración estimamos que por lo menos antes de terminar este año, 15 de diciembre, ya deberíamos estar con eso completamente listo. Respecto a lo que indica... Ella le dio 30 días, yo quiero escucharle, hoy estamos a 25, entonces quiero escuchar si usted coge o no coge el término de los 30 días, que quiere decir hasta el día 30 de diciembre, perdón, 25 de diciembre o 24 de diciembre. Efectivamente va a quedar listo para el 25 bueno, entonces, doctora, ahora quiero escuchar la propuesta con respecto a la DIAN. Pues respecto a la DIAN, efectivamente entregamos la información ayer, depuramos completamente todo, inclusive con la doctora Gloria Ramírez tuvimos la oportunidad de sentarnos y verificar precisamente salir de todas estas declaraciones de retenciones en la parte que estaban pendientes, las verificamos, hicimos nuestra verificación interna y esas fueron las que paramos. Entonces, en el caso de que la DIAN nos envíe, si hay alguna inconsistencia, por supuesto, la depuraremos de inmediato, ¿sí? Y pues se subsanará a lo que haya lugar en ese momento. Sí, considero que entre el nuevo plazo concedido para que se elabore cualquier situación, se verifique. Venga, las obligaciones tienen que tener un término, indudablemente, de cumplimiento. Entonces yo sí quiero que usted me diga si el término de cumplimiento, de acuerdo con lo que acaba de decir la apoderada de la DIAN, va a ser el mismo término que estaba dando la apoderada o es un término inferior, pero propóngale algo para que la apoderada de la DIAN pueda entrar y definirlo. Doctora, va a depender pues obviamente del momento en que ellos nos envíen la información. Una vez ellos nos envíen la información, si es que hay alguna inconsistencia, diría que en un término de 60 días máximo nosotros estudiaríamos, analizaríamos, haríamos la depuración, contestaríamos si es necesario, pero considero que en un término de 60 días máximo ya tendríamos todo completamente listo. Pues aparentemente las obligaciones quedan todas pagadas, falta la verificación, así que considero que 60 días no es un término excesivo, creo que en el mismo término de 30 días en que se depurará y se aclaran todas las situaciones con el fondo es suficiente para aclarar también con la ley. De acuerdo. Estoy de acuerdo con el término, entonces, doctora. Bueno, entonces el término sería 30 días, se vencería el día 24 de diciembre, porque el 25 ya no habrá. Entonces, ¿sí? Muy bien. ¿Algún otro acreedor pendiente? Sí, acá en Medellín. Espérenme un momento. Sí, bueno, vale, yo le escucho a Medellín. Muy buenas tardes para todos. Jorge Cano, apoderado del municipio de Medellín. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. La sociedad concursada actualmente tiene deudas por gastos de administración con esta administración territorial con respecto al impuesto predial, las cuales registran un valor al momento al corte por 4.069.884. Venga, yo lo voy a interrumpir. Yo quiero preguntarle a usted de qué año estamos hablando de ese impuesto predial. Estamos hablando de vigencias posteriores a la firma a la apertura del proceso concursal de la sociedad. Denme las fechas exactas, por favor. ¿Se fija la calificación si está grado de calificado, por favor? Sí.
corresponde a la vigencia del año 2016. Se venció en junio de este año. Entonces estamos hablando de este año, no vigencias anteriores. Sí, este año, gastos de administración. Bueno, quiero que me dé alguna fórmula que le podamos ofrecer al concursado para entrar y pagar este saldo. Claro, previamente a la audiencia tuvimos contacto con el representante de la sociedad concursada y se acordó un plazo para solucionar esta obligación hasta el 30 de diciembre de 2016. Doctora, efectivamente le confirmo que con el municipio de Medellín ya hemos tenido el contacto. Respecto al 2015 quedó saneado y de 2016 de acuerdo con ellos que va hasta el 30 de diciembre va a estar completamente listo la vigencia 2016 del predial de un terreno que pertenece a la empresa que representa. ¿Algún otro acreedor? Buenas tardes, Lina María Cardoso, actuando en calidad de apoderada de Bancolombia Panamá y Leasing Bancolombia o Bancolombia. Informo al despacho que la sociedad se encuentra incumplida en gastos de administración derivados de los contratos de leasing así. Por Leasing Bancolombia, adeuda la suma de 1.762.615.738 pesos, que se discriminan por los siguientes contratos. Contrato 149672, la suma de 824.034.893 pesos. Por el contrato 155039, la suma de 255.259.036 pesos. Y por el contrato 4137681, la suma de 683.321.809 pesos. Por Bancolombia Panamá, adeuda la suma de $892.000 con 230 por los siguientes contratos. La suma de $603.000 por el contrato 999649-803 y la suma de $288.000 por el contrato ya este no alcanzo a venir 999627-825. El que 600, este es el que se confirmó ahorita, $288.000 con 614. Sí, sí. Sí, sí. Venga, doctora, dígame la fecha de inicio de cada una de las obligaciones, por favor, porque la verdad es que esto es bastante abismado porque no estamos hablando de cualquier cifra. Los contratos tienen mora, todos estos son obligaciones post. El contrato por Leasing en Colombia, el contrato 149672, mora desde el 18 de marzo de 2015. El 155039, 16 de abril de 2015. El 4137681, primero, no, este no, espera. Este tiene la mora. Esperen, este sí tengo que hacer una corrección porque aquí sí está mal la liquidación. Pero igual, o sea, tiene mora posterior, la tiene desde... Lo que pasa es que tiene pre y post, pero está la mora desde el 1 de abril de 2015. Pero este sí, si me permite un momento, hago una corrección. Por eso se reportaban 833 millones, pero debo corregirla porque sí veo aquí unos cánones pre. Y por Bancolombia Panamá son 16 de marzo de 2015 y 16 de marzo de 2015, la fecha de admisión de la organización. Bueno, yo voy a ceder la palabra al representante legal de la sociedad de concurso con el fin de que me dé la correspondiente explicación. También puede ser el apoderado. Muchas gracias. En relación con el pronunciamiento acabado de
anotar, debemos expresar y hacer una serie de precisiones como las siguientes. Es cierto que entre mi representada y Bancolombia, Leasing y Leasing Panamá existieron los contratos a los que se hace mención. Como también es cierto que las obligaciones nacidas antes de la apertura de este proceso concursal ya fueron objeto de calificación y sobre ellas, pues por supuesto, la compañía se atendrá a lo previsto en el acuerdo de reorganización que hoy se analiza. Frente a las obligaciones post, tal como nosotros lo expusimos en la audiencia de resolución de objeciones, tenemos, o la compañía tiene, una serie de diferencias profundas en relación con el cumplimiento de esos contratos. Tanto así que a la fecha existen procesos de responsabilidad iniciados por Perfotec en contra de las entidades de leasing por el incumplimiento de esos contratos. Es decir, que las obligaciones que hoy se nos presentan como gastos de administración son objeto de un litigio tal cual como ha sido puesto en consideración incluso del despacho a lo largo de este expediente. Si esto es así, entonces consideramos que hasta tanto un juez no se pronuncie respecto de la procedencia o no de esas obligaciones, mal podría entonces en este escenario emitirse pronunciamiento al respecto. Muchas gracias. Venga, doctor, yo voy a hacer aquí la siguiente precisión. La verdad es que no conozco, o el despacho no conoce la existencia del proceso alguno, no se le ha dado a conocer ese hecho. Y yo sí necesito tener la certeza, por lo que usted está diciendo, realmente no es competencia de la Superintendencia de Sociedades entrar a dirimir un conflicto que le corresponde a la vía ordinaria, indudablemente. Pero lo que sí le corresponde es a las partes informar al juez del concurso de la existencia de hechos de este estilo, de los que usted está informando, con el fin de tener entero conocimiento de lo que realmente está pasando, porque si no es todo una sorpresa, y eso no debería estar pasando en esta audiencia. Entonces yo sí quiero escuchar de la doctora Claudia si existe o no la existencia de un proceso que están manifestando, porque la verdad es que no reposa en el expediente copia de lo que acaba de expresar el apoderado de la concursada. Doctora Graciela, le informo que en mi calidad de apoderada en Colombia, Panamá y Colombia no tengo conocimiento de la existencia de un proceso y quiero hacer una aclaración al despacho. Tenía mala liquidación, me disculpo con los acá presentes y les informo que por el contrato 400-1376-81 había dado mal la cifra porque estaba incluyendo el pre, el post, que es a partir del 1 de abril de 2015, asciende a la suma de 351.669.727 pesos, para un total de cánones post por Leasing Colombia y Bancolombia de 1.434.199.269 pesos. Quisiera ratificar que efectivamente no conocemos de la existencia del proceso. Si bien es cierto, han existido unas diferencias que adicionalmente pues están aquí, hay autos y manifestaciones diversas, el contrato existe, el contrato sigue vigente, no tenemos pronunciamiento por parte de ninguna autoridad competente a la fecha que termine el contrato y en consecuencia los gastos de administración se siguen causando y al tenor de lo establecido por la ley 1116, pues estos gastos deben ser atendidos por la sociedad, reiterando que a la fecha no hay un pronunciamiento por la terminación de los contratos de leasing. Venga, vuelvo e insisto con lo mismo, para esta fecha, de acuerdo con el artículo 32 de la ley 1429 del 2009 y del artículo 71 de la ley 1116 del 2006, deben de estar al día en todo el gasto de administración. Para este despacho, en este momento, ante la falta de lo que estaba expresando el apoderado del concursado, es decir, ante la falta de tener prueba de la existencia de un proceso en contra del Leasing Bancolombia y de los leasing que estamos señalando, lo único que me cabe en este hecho en forma concreta es dar aplicación al artículo 35 de la ley 1116 y suspender este proceso por 8 días con el fin de que me hagan las correspondientes
decisiones, porque es que es bien claro que debe estar al día. Y si no existe un litigio, si no se ha pagado, no podría continuar con la confirmación de este acuerdo, a pesar de que ya algunos acreedores le dieron un término. Y que las cifras de las que están hablando con los otros acreedores realmente son cifras muy manejables. Aquí estamos hablando de una cifra bastante considerable y que no se puede dejar pasar por desapercibida. Entonces, doctora, yo le agradezco lo siguiente. Yo sí quisiera decir aquí que el artículo 71 que consagra los gastos de administración no es una circunstancia que impida que se estudie el acuerdo. Sí lo sería lo contemplado en el artículo 32 de la 1429, que, como aquí se ha observado, la empresa ya tiene normalizadas esa clase de obligaciones. Pero más allá de esas dos consideraciones, yo podría aquí decir esto también. Las demandas a las que aquí estoy haciendo mención se presentaron hace aproximadamente 3 meses. Por el tiempo que demora la admisión de esta clase de procesos, pues por supuesto no se informó al despacho sobre estos particulares. Pero aquí tengo las constancias de la admisión de cada uno de los procesos a los que hago mención y también la notificación que en cada uno de ellos se le está haciendo a Bancolombia. Luego, entonces, sobre esos gastos de administración, repito, y en eso quiero ser enfático, existen discrepancias sobre su causación. Y en ese orden de ideas le solicitaría que no se diese aplicación al artículo 35, porque con toda seguridad, para dentro de una semana, esa situación no va a estar solucionada. Doctor Mesa. Además estamos hablando de cosas muy genéricas. Son 3 salarios. Tenemos, pero hay de contrato. Pero tienen amigas. Nosotros tenemos 3 colísimos en Colombia y hay uno que no tiene nada que ver con estos procesos. Y tenemos 2 en Colombia, Panamá, y hay uno que tampoco está en el proceso. No, tenemos 2 salarios y hay uno que no está en la certificación. Panamá.
Panamá tenemos 99, 96, 49 y 800. 99, 96, 27 y 800. ¿Cuántos días la O sea, pero son los posteriores al inicio del acuerdo. Pero ¿en qué momento del inicio del proceso?